Prepararse como director creo que es una farsa. Es fuerte, pero porque hay especializaciones en todo, pero la dirección termina decantándose de alguna de las especialidades. ¿Por qué le digo esto? Porque conocí grandes directoras y directores que eran actores, músicos, montajistas, directores de fotografía, directores. Entonces cada uno desde su especialización pasó a dirigir después. Pero formarse como director, como realizador, así directamente sin una base como detrás. teniendo nada más... Calac. Ok, estamos aquí con Rodrigo Salomón, director de cine, de publicidad y también dueño de un rental de equipos audiovisuales. Contanos un poco de vos, cómo inició Rodrigo Salomón, qué te motivó a empezar esa carrera loca. Bien, tengo que actualizar mi reel, o mejor conocido como demo, show reel, bueno, tiene muchos nombres. Dicen que es conveniente actualizar cada 6 meses. El último que me armé creo que tiene 4 años. Para los que no saben qué es un reel, les cuento. Es básicamente un video de corta duración con los trabajos realizados. Similar a como un arquitecto o un diseñador preparan un portfolio. Es hasta incluso más importante que un currículum vitae, porque no importa si sos director, actor, editor, productor, sonidista, haces vestuario, arte, make-up, tu trabajo se va a ver reflejado en este reel. Para mí, normalmente lo más difícil es encontrar la banda sonora perfecta. A partir de ahí la edición fluye. Y si no saben qué poner, no se preocupen. Sigan sus instintos y pongan lo que más les gusta. Ese trabajo que más les gustó. Eso sí, sean eficientes. El reel no puede ser muy largo. Elijan lo justo y necesario. Listo, ahí va el mío. Esta historia me gusta contar desde otro punto porque normalmente te cuentan, los cineastas te cuentan que fueron, que tuvieron desde cuna esa vocación. Nacieron así. De chiquito encontraron una cámara, ya sea de sus padres o de alguien, y empezaron a sacar fotos y grabar con handycams. Y si bien yo me crié en un ambiente así, porque mi papá era productor de televisión en CBC, siempre iba a los estudios y veía mucho de eso, no es que me habrá entrado inconscientemente eso, pero no es algo que yo decía, bueno, me voy a dedicar a esto. Realmente... no era así amor a primera vista. No, sí, es como que no le sentí por ese lado, porque yo tocaba la guitarra, entonces tenía un grupo de música y cuando termino el colegio quería seguir producción musical.
Me anoté en una beca para ir a Buenos Aires y tenías que elegir 3 opciones. Ajá. Y las 2 primeras opciones eran una licenciatura en audio y la tercera era la UBA, en donde era cine. Pero en la malla curricular tenía algunas materias que decía elaboración de banda sonora, sonido 1, sonido 2. Dije, bueno, de última me meto al cine, pero haciendo música. ¿Estabas así obligado a elegir? Sí, tenías que elegir porque, claro, y... porque si te salía la beca, tenías que ir a alguna de esas 3 opciones. Me sale la tercera opción, Okay. justo. Y cuando voy a Buenos Aires, acá la carrera en Asunción, Paraguay, todavía no la teníamos, era muy difícil. Yo no quería salir tampoco, quería estudiar acá y acá trabajar, pero no había caso. Ahora ya hay carreras de cine en Paraguay. Entonces cuando voy a Buenos Aires, cambia totalmente mi percepción desde el día 1 en el que ingreso a la facultad, porque ingreso a una clase, yo era un tipo más introvertido, que no hablaba con mucha gente, y cuando ingreso a una primera clase de diseño audiovisual, éramos 150 alumnos en la clase, si no te apurabas te quedabas sin asiento, y en el primer día ya nos dicen tenemos que hacer un video minuto, o un cortometraje de 1 minuto, de estructura de 1 minuto, o júntense, armen grupos de 9. Yo no sabía qué hacer y ya se me acercaron, me dijo, ¿querés estar en el grupo? Sí, entramos. Era un grupo mixto de chicos y chicas y de un momento a otro yo le dije, bueno, yo lo único que sé hacer es sonido. O sea, puedo hacer sonido y mezclar un poco. Y entonces, en ese momento, cuando empezamos a grabar y a los 15 días que presentamos el video minuto, me di cuenta que acababa de formar parte de algo mucho más grande, de algo que no solamente tenía la música adentro, sino un montón de otros artistas y de otras personas y o sea, un montón de talentos que se tenían que juntar y conglomerar para sacar un material. Uh-huh. Entonces me quedé como embobado con esa experiencia. Ya al instante me agarró también toda la locura por las cámaras, me volví loco con fotografía 1 y 2, ahí ya teníamos como todo geeks, había que sacar fotos primero a rollo y después pasarse al digital. Entonces fue como un amor a primera vista después, no de chico, sino en la facultad. Y al final la música terminó siendo como un hobby, hasta incluso lo dejé bastante de lado, porque eso es algo que ahora con los años fui cambiando, porque cuando eso era muy perfeccionista, así decía, ok, si no puedo tocar 5 horas la guitarra al día, no voy a hacer más. Y está mal, ¿verdad? Uno tiene que seguir haciendo igual cosas que se aprende después con los años, ¿verdad? Así que así arranqué y así me metí yo al cine, ¿verdad? O sea, ese fue mi primer encontronazo y a partir de ahí ya uno graba un montón de cortometrajes, que es lo que más experiencia te da. Después de eso ya me fui metiendo a trabajar también como editor en una castinera. Era muy simple porque teníamos que darle un in y un out y subir a una nube, cuando eso era súper lento el internet. Entonces era una castinera, hacían castings para personajes para publicidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces era una publicidad, no sé, Coca-Cola, Deutschland, tenía que grabar, pero ya se grababan partes, porque tenían otros precios y se grababan partes en Buenos Aires. Era una locura eso. Entonces el casting era para Coca-Cola Alemania, por ejemplo. Entonces era una locura. En ese aspecto ya me voló la cabeza y cada vez como que crecía más esa intriga hacia el mundo audiovisual. Muy cool. Sí, muy cool, muy cool. La verdad que fue un crecimiento exponencial a partir de esa primera vez que arrancamos y que fue como locura. Hagan un video minuto, júntense entre 9. No sabía qué hacer. Me quedé como, bueno, ¿qué hago ahora? Así fue. Ahí escuchamos la primera etapa, el inicio. Sí. Y ahora contanos la segunda etapa. ¿Cómo arrancaste en Paraguay después? ¿Cómo juntaste tus primeros trabajos pagados? Sí. ¿Cómo después llegaste a hacer una película propia que se fue al cine? Sí, y todo ese recorrido. Bueno, después de eso sí, ya viene la parte más profesional y la parte más sacrificada, porque vivir solo, estuve 7 años en Buenos Aires, vivir solo allá fue difícil porque tenía que trabajar y a la par estudiar. Entonces, pero no quería trabajar de cualquier cosa, quería trabajar en el rubro.
Entonces, a partir de ese puestito de editor, ya me empecé a ya empecé a dirigir, porque había un cámara director, director que dirigía el casting, y después de eso ya fui a otra productora, en donde volví a editar, pero ya era más grande, ya estaba en la zona de Martínez, que estaba la zona de Telefe y los canales, pero era todo mucho para televisión todavía. Todavía no lograba ingresar al mundo de la publicidad ni hablar del cine. En Buenos Aires es muy grande el rubro y hay gente que hace televisión, gente que hace cine y gente que hace publicidad. Para publicidad lo que sí agarraba era ser runner de producción, runner de fotos, runner de lo que sea. Le servía café a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es la mejor manera? Es la mejor manera, porque uno ahí ve todo, ve desde cómo cargan y descargan un camión de vestuario, fotografía, de producción. Porque todos quieren un café. Pero todos ahí en algún momento dado tuvieron que servir café. y uno habla orgulloso de eso, porque si uno no pasa por eso es como... Hay mucha gente que de repente cree que va a salir de la facultad y va a ser director, ¿verdad? Porque estudió dirección, ¿verdad? Claro, porque estudió dirección y es más difícil, ¿verdad? Ese camino. Ni hablar para nosotros que, por lo menos yo no tenía ninguna herencia ni nada por el estilo, tenía que salir a trabajar. Que no te arrepentís, ¿verdad? Es lo mejor que te pasó también. Por nada, estoy más que orgulloso de eso y eso te hace más fuerte para después enfrentar otro tipo de desafíos y desafíos que se te van poniendo. En todo ese recorrido fui cambiando de muchos trabajos, siempre ya en el rubro visual, hasta que estando en Buenos Aires fundamos con un socio OIMA Films. OIMA Films era una especie de productora de coberturas y de lo que nos pedían, la verdad. Hacíamos todo. Llegamos a hacer un spot chiquito con una marca de ropa, y ya para nosotros fue lo máximo. Y a la par alquilábamos, pero el alquiler era muy amateur. O sea, cuando eso ya arrancó en Buenos Aires mi amor por el alquiler, por el rental, porque yo tenía mi propia cámara y veía siempre en la facultad que decían alquiler de cámara, alquiler de tal cosa, y teníamos que alquilar, como era también una universidad pública, como la Nacional de Buenos Aires, no teníamos equipos propios, entonces teníamos que alquilar todo. Y de ahí también nació ese gusto por el rental, por tener equipos propios, porque yo quería tener equipos propios para probar cosas, pero después, bueno, ok, esto me puede dar de comer también, ¿verdad? Tengo que hacerle, como todo comerciante tercermundista, tenía que hacerle de alguna otra forma plata también a los equipos que compraba. Entonces con OIMA ya empezamos a alquilar los equipos que teníamos lentes, 2, 3 cámaras y cositas así, pero que ya iban dando ingresos. Todos nuestros clientes eran estudiantes, ninguna producción grande. Pero bueno, después de eso sí, ahí vuelvo a Buenos Aires, termino la carrera, traemos con nuestro amigo OIMA acá, porque él también se muda, era paraguayo también, es paraguayo también, entonces venimos acá y acá tuvimos un arranque muy fuerte porque vinimos y logramos juntarnos con unas cuantas personas y que empujaron tanto el carro que de un momento a otro estábamos en una preproducción de un largometraje, que fue Luna de Cigarras. Luna de Cigarras fue una escuela así a garrotazos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque si bien la película se ve impresionante, fotográficamente, ¿verdad? Tuvo sus problemas internos de producción, de guión, de la comercialización y distribución, porque también era muy soñador lo nuestro y no se bajaba a una realidad comercial de a dónde va y cuáles van a ser las ventanas, qué venta va a tener, si lo que se va a llegar al punto de equilibrio. Todo eso era como, sí, aprendimos en la facultad, pero después para poner en esta película no lo hicimos. Y para los que no saben, ¿cuál era tu rol? Mi rol fue, tuve 2 puestos ahí, de productor ejecutivo asociado y montajista.
porque mi especialización, como siempre estuve editando, ya arranqué desde la castinera y los canales de televisión y después pasé a editar. Siempre editaba los cortos, siempre editaba todo. O sea, la edición para mí siempre fue como lo que más me agarró. Y entonces yo tomé la edición, el montaje total de Luna de Cigarras y también, bueno, como era socio de OIMA, fui productor, ¿no? Entonces es por ese lado que también sufrí todo el detrás que tiene una película, llevar a cabo una película a nivel comercial y ni qué decir a nivel artístico, ¿verdad? Entonces, si bien la película Luna de Cigarras comercialmente no llegó a su punto de equilibrio, no es que haya sido un boom de postventa, sí marcó un antes y un después en la calidad cinematográfica, porque lo único previo a nivel así comercial y de calidad potente fue Siete Cajas, ¿verdad? Siete Cajas, estábamos todos embobados con Siete Cajas, era como Siete Cajas nos voló la cabeza a todos y todos queríamos ser cineastas, básicamente. Empujó a toda esa generación a métanle, salgan a hacer cine. La primera piedra que rompió empezó todo. a... Sí, porque hubo cine, siempre hubo cine a nivel festivales, pero no a nivel comercial, ¿verdad? Y entonces con Luna aprendimos muchísimo. Luego Luna yo ya me meto de fino al rental, ¿verdad? Y me asocio a Chaco con 2 socios argentinos en ese entonces. Después, bueno, ellos terminamos como separándonos, abriendo otras empresas y Chaco siguió hasta ahora. Este año cumplimos 10 años. Mira. Sí, estamos súper contentos porque en la pandemia parece que todo ya se iba a acabar y seguimos, aguantamos y ahora no para de crecer. Entonces fue un recorrido grande de muchas idas y vueltas, hasta yo creo también otro punto de inflexión en mi carrera fue Leal, ¿verdad? Que fue la dirección de Leal, que fue totalmente distinta a mi experiencia con Luna de Cigarras porque era mi ópera prima como director, y encima en una codirección con Pietro. Así que, y de hecho entonces con el miedo que tuvimos, porque Pietro vivió muy de cerca, él fue el colorista de Luna de Cigarras, de todo lo que nos pasó en Luna, nosotros a Leal ya entramos súper precavidos y dijimos no, que nos paguen como directores y no queremos ser productores asociados. Cosa que es muy raro en Paraguay o a nivel acá latinoamericano, porque el mercado es tan chico que normalmente un director pasa a ser también productor. Porque es más pasión. Es más pasión y porque hay que empujar o sea, no es que hay majors que tengan el presupuesto de millones de dólares para gastar normalmente, sino que cada vez que surge una película se abre un abanico de posibilidades a aplicación de fondos, a marcas, a quién quiere entrar como socio para ver a dónde se va a vender. Entonces, en esa búsqueda, o sea, ese es el recorrido normalmente de una película tercermundista. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer ese recorrido es necesario que los directores entren también como productores asociados. No fue así el caso de Leal, entonces por suerte tuvimos esa posibilidad de ser contratados y de hacer todo el recorrido, de vivir otras cosas al ser contratados, muy positivas y por otro lado también negativas, pero de todo se aprende y es increíble, parece como que todo tiene que pasarte para seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, a ver, Leal tuvo un acierto muy grande porque fue la primera película que ingresa a Netflix y era algo que teníamos atravesado con Pietro, que queríamos lograrlo y lo logramos, ¿verdad? Lo logramos con un conjunto grande detrás, ¿verdad? Con todo el equipo de Hey Films que apoyó desde Lo Vamos, con Dani da Rosa y Andrés Gelos que empujaron, que fueron los que nos dieron la oportunidad realmente. Así que ahora hay mucha gente detrás de una película. Es importante nombrar eso, ¿no? ¿Cómo me interesa el tema de cómo te sentiste, cómo sentiste la diferencia entre ser productor y director de un proyecto que es muchísima responsabilidad
y ahora ser solamente contratado como director, que no es, como dijiste, no es lo común No es en lo América común, del Sur. claro. O sea, sentimos algo de repente, o sea, o por lo menos dijimos, bueno, así capaz funciona afuera, al pasar por esa experiencia. Yo no repetiría esa experiencia, por lo menos en Paraguay, porque ¿qué pasa? Los montos no son muy altos, entonces uno le da mucho a un film, ¿no? Por lo menos 2 años de trabajo. Por más de que si tu rodaje puede ser 1 mes y medio, pero toda la toda la post, todo lo que conlleva un proyecto de largometraje ronda los 2 años mínimo. Entonces, eso traducir a números Es muy difícil. es difícil, por lo menos para el director o directora, ¿verdad? Todo el resto del crew, si bien mucha gente ingresa en la mucha gente está en la post. Es más específico. Claro, es más específico. Uno lo hace suyo a cualquier proyecto de largometraje, pero termina desprendiéndose después. Y de la película Leal, Solo hay una forma de vivir, que no solo se convirtió en la producción nacional más vista este año en Paraguay, permaneciendo en cartelera casi por 4 meses, sino que solo ha sido superada por el ranking general de los Avengers. Juan Carlos Arciniegas recibió en Hollywood a una delegación de este fenómeno de taquilla de Paraguay. El director es su obra y entonces no le suelta hasta que esté todo súper encarrilado. Entonces, sí, ahora en los futuros proyectos que ya están girando, yo estaría dirigiendo, pero siendo también productor asociado, ¿no? Esa es la idea. Cool. Así es. Hola, mi nombre es Rorro Salomón, soy uno de los directores de Leal. Y yo soy Pietro Capini, co-director de Leal. Estamos en Buenos Aires actualmente estrenando la película y los invitamos a que vayan a ver una película entretenida, con mucha emoción, acción y de todo un poco. Diversión garantizada, le devolvemos su dinero. Contanos de tus mayores logros hasta ahora. ¿De qué sos más orgulloso entre los Si tengo que hablar de logro, así de estar muy orgulloso, de cosas de las que estoy muy orgulloso en mi carrera audiovisual, sería Leal como ópera prima, por haber cumplido ese recorrido y que haya llegado a Netflix, porque de alguna u otra forma llegar a una plataforma es importante más para un país tan chico como el nuestro. Y el otro sería Chaco, ¿verdad? Chaco está en la cabeza de cineastas hace 10 años y hoy por hoy hay veces que escucho desde tercero diciendo no, bueno, pero en Chaco encontrás todo, en Chaco, y me siento muy orgulloso. Hay veces que no encontrás todo en Chaco, nos falta un montón de cosas a nosotros, pero ya se posicionó en ese lugar por todo el recorrido, ¿no? Por todo el recorrido que parecía impensable 10 años atrás. Es decir, ¿quién invertiría en equipos de alta gama cinematográficos en Asunción del Paraguay? Nadie. O sea, estaba solamente Houston Rental cuando eso. Y entonces era como, bueno, a ver... Era muy exclusivo, era. Claro, exactamente, era muy exclusivo y aparte, igual desde el Vamos nos juntábamos también con Houston para ver qué se necesita, qué ya tenían, qué podíamos traer, o sea, en un mercado chiquito también es muy importante ponerse de acuerdo y creo que eso nos ayudó a sobresalir también con el tiempo, a ponernos de acuerdo. Es que es cierto, como decís, el primer rental en que yo pienso cuando yo hago una publicidad es Chaco. Qué Capaz bueno. porque por el nombre o no, viste como que pensás, cuando sos fan de algo, Sí. ponele que te rompe tu celular, Claro. va a comprar otro iPhone, ¿no? Claro, no hay otra opción. Claro, no hay otra opción, qué bueno. Eso Y solamente cuando algo específico falta, no sé, en mi iPhone algo le falte, ahí compras de otra marca. De otra marca, claro, tal cual. Y Así sí, pienso. es así. Muchas veces me cuestioné el por qué y cómo se posicionó de esa forma, porque tuvimos muchísimos equipos que salieron, entraron, que siguen entrando. Este año por fin hay como una reinversión importante.
Bueno, el año pasado y este año. Los últimos 2 años se reinvirtió bastante, que es el sistema, o sea, que es lo que un rental tiene que vivir así. No puede vivir sin reinversión, ¿no? O sea, uno tiene que pensar en una reinversión anual siempre, o si no te quedas atrás. Y Eso sería muy interesante escuchar, porque para mí el mayor logro de Chaco no es haber empezado Chaco, sino haber mantenido Chaco durante tanto tiempo. Claro. Y como el secreto ahí es sí o sí invertir, la reinvertir. reinversión, y la reinversión inteligente, porque nosotros hemos cometido errores y aciertos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos aciertos y en la mayoría de los aciertos que tuvimos, yo vi que fueron cosas o equipos que respondían al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado necesitaba y podía pagar. Tuvimos muchos desaciertos cuando trajimos cosas por fanatismo o por marca y el mercado no puede pagar. Entonces, sí, se termina alquilando igual, pero no a un precio que corresponda y no logra... No para compensar el gasto. No logra compensar el gasto, no logra redituar la reinversión. Entonces... Danos un ejemplo de algo que se alquila así súper bien donde vos no esperabas. ¿Por qué se alquila tan bien Claro, porque se alquila tan bien. Y algo que vos pensabas, ese se va a alquilar de la gran puta, y después nadie alquiló. Nadie alquiló. A ver, en las luces siempre tuvimos mucho más aciertos. Porque, ¿qué pasa? El filmmaker se compra su cámara, pero no una luz. Entonces, o se compra su cámara y no se compra un lente. Entonces, nosotros sabíamos que las cámaras, toda la inversión de cámaras, es casi una especie de estatus y de gancho para que una producción a través de la cámara tome todo el resto del pedido. Ajá, interesante. Sí. Pero en el día a día, esos son producciones grandes. Entonces entra una cámara, a través de la cámara, che, ¿por qué no hacemos todo el pedido nomás ya, Chaco? Y eso pasa ahora con todos los rentals. O sea, con todo, porque ahora hay varios rentals y la competencia a mí me encanta porque hace a que el mercado suba. Y entonces, pero en el día a día, perdón, en el día a día hay la salida de luces, como por ejemplo en su momento los Astra, los Light Panel Astra. Hasta hoy día no paran de salir. Y si bien ya hay una marca que está reemplazando, que es Nanlite, los Astra fueron como esas luces de guerra que todo el mundo que funcionan y que todo el mundo necesita y todo el mundo usa para todo en cada rato, desde un largometraje hasta una entrevista. Entonces, esos son los equipos que realmente generan ese poder de reinversión y no tanto una maleta de lentes de cine de $50,000. Entonces, sí, ahí habían como, nosotros teníamos siempre tuvimos esa locura de no, pero necesitamos esta maleta porque con esta maleta se graba afuera y porque de repente viene gente de afuera a grabar acá, pero eso no paga el día a día. Entonces, hay un juego estratégico de ida y vuelta en el rental y yo creo que estando en el rubro es más fácil, y sabiendo, también desprendiéndose un poco de marcas y de cosas así, yendo realmente, los números no mienten. Entonces yo voy más bien a los números, a lo que puedan pagar el mercado, porque hoy en día hay demasiadas opciones. Eso es interesante porque yo pensé que la gente viene específicamente a alquilar algo por la marca. Claro, y no realmente. No, siempre pensamos que era así. Ajá. Pero está ¿Capaz es más por probar algo nuevo o algo que está al alcance del presupuesto o lo que vos recomendás personalmente? Yo creo que ahora mismo ya no pasa por la marca. Okay. Ya pasa por ejemplo, en las luces y gripería de luces, por la solución. Lo que te puede dar una luz y que vos estás buscando y que tenga la potencia, eso es. Ahora, en el departamento de cámara sí es más distinto y es más un poco más delicado. ¿Por qué? Porque ahí uno busca otro tipo de cosas. O sea, busca en la poética del autor, busca su lenguaje y busca qué tipo de look encontrar, con qué lentes, con
con qué calidad de cámara, etcétera, etcétera. Entonces sí, el departamento de cámara sigue siendo más celoso de marcas, no así las luces. Las luces que antes era un mercado dominado por Arri, hoy ya no lo es. Y nada, o sea, yo siempre digo que si era por nosotros, yo quería tener todas las estanterías de Arri, ¿verdad? Pero el mercado no lo permitía. Y entonces... Demasiado caros, muy pesados. Claro, exactamente. Entonces, en esa búsqueda y en esos años tuvimos mucho también a nivel, por lo menos, luces Arri, pero pasamos a ver alternativas y esas alternativas dieron mucho rédito. Y hoy, y esto también, yo, a ver, de repente me meto a, no sé, a newsletter o a revistas de rentas o de lo que se está moviendo a nivel general, y hay marcas como Nanlux y Nanlite que, no sé, los rental, no sé, un rental, por decirte, la vez pasada había un rental en Alemania, había pedido 45 unidades de Vogue y nosotros trajimos uno acá. Entonces, era un pedido, sí, queremos 45, bicolor. Y porque le estaba faltando, de hecho ya habíamos ordenado 60 anteriormente. Entonces, ahí te das cuenta de que ya no pasa por la marca, sino por lo que ofrece una luz o un equipo y la solución que te puede dar. Estamos hablando de un rental en Alemania que debería de repente manejarse mucho más tranquilo con Arri. Entonces, por ese lado es más ir a la solución, siempre y cuando cumpla, ¿verdad? Con lo que necesita el crew. Uno no puede imponer nada. Si te sirve, genial, y bueno, vamos por eso. Entonces, para resumir esa parte, sí. ¿Se puede decir de que vos perdiste algunos millones por nerd? Sí, tal cual, muchas veces. Y que después de que te caíste aprendiste. Así mismo, sí, y va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque uno sigue apostando a equipos que de repente no funcionan en el mercado. Que se sigue solucionando de una forma, no sé, más simple y cosas así. O sea, depende mucho hay también una lotería ahí, ¿verdad? En el rental. Sí, te iba a decir, no hay forma de hacer un test o algo. Entonces, vas a tener que comprar, tiene que estar disponible y tenés que esperar si entran los pedidos o no. Así mismo, no te puedes basar en números de afuera y de cómo está funcionando cierto equipo, cómo está respondiendo un equipo a un rental de una población grande, no sé, demográficamente, no sé, una ciudad tiene 10 millones de habitantes, ok, cómo está respondiendo tal equipo, y lees esas estadísticas, pero después traes acá y no funciona así, es distinto. Entonces, en ese aspecto una lotería. Paraguay por lo menos una lotería. Paraguay. Sí. Porque creo que no hay tampoco otro país que se podría comparar. Y demográficamente sí, Uruguay, por ejemplo, pero Uruguay hizo también su sistema de venta como locación, hizo en conjunto con su Senatur, no sé cómo se llama su Secretaría de Turismo, ¿verdad? Pero hicieron una campaña muy grande para que vengan a grabar ahí. Entonces hay mucho servicio de producción, es decir, mucho rodaje internacional, y al tener mucho rodaje internacional sube la vara de pedidos. Sí, ahí tenés que tener marca, pero tenés mercado, y ellos son menos que nosotros. O sea, no pasa tanto por una cuestión demográfica solamente, sino por cómo se maneja el mercado. Hace poco tuve un podcast con Noah Espinola, que es uno de los directores de Saber Crecer, de una película que se fue al cine también. Sí. Y él me contó que trabaja todavía actualmente en una productora audiovisual en Estados Unidos, y ellos hacen casi todas sus producciones en Canadá. Porque en Canadá hay justamente una ley así que hace que el país sea muy atractivo para producciones audiovisuales. Porque ellos te devuelven el 30% de cualquier gasto que hayas tenido en la producción en su país. Es decir, si vos te fuiste a comprar una empanada para el catering en Canadá para tu equipo del mundo, de donde sea, el Estado te devuelve el 30% de tu gasto, que es muchísimo. Es muchísimo, claro. Y de esa forma Incentiva. hay muchísimo movimiento de producciones audiovisuales en Canadá. Algo así hacer en Paraguay debería ser el camino. Explotar al país. Sí, debería ser el camino. Y de hecho se está planteando, ya
se planteó en varios gremios. Yo, por lo menos personalmente, con Chaco pertenecemos a la CAMPRO, ¿verdad? Que es la Cámara de Productoras. Ahí se habló bastante de eso, ya se presentaban proyectos y ojalá todo ese tipo de trabajos que tienen mucha burocracia detrás, tratamos de hacerlo lo más práctico y simple posible siempre, Dani, desde la CAMPRO. Le tengo mucho afecto a nuestra cámara, pero sí, requiere de paciencia. De paciencia porque sin una mano del sector público es difícil. Sí o sí tienen que darnos esa mano. Y a ellos medio que y ahí está difícil que les interese tanto, ¿no? Sí, así es. Para volver a tu persona, a mí me interesa mucho cuáles son tus desafíos o cuáles eran tus desafíos personales. Me refiero a qué te hace levantar a la mañana y decir, ok, voy a probar otro producto para alquilar. O sea, voy a comprar ese producto, aunque sea muy caro, aunque sea arriesgado, lo hago. O, no sé, ¿qué te hace buscar algún nuevo cliente para una publicidad tuya que hayas grabado? ¿Cómo superas también esa ansiedad de capaz fallar? Claro. Y de seguir creciendo? Yo creo que es muy importante tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si uno no establece esos objetivos, se pierde por el camino. Hay objetivos inmediatos. En cuanto al rental, ¿qué equipos hay que traer ya? ¿O qué equipos hay? ¿O qué hay que arreglar? ¿O qué hay que solucionar? ¿O qué tenemos que hacer para alquilar más? Inmediato. Hay en Chaco Films, que es el otro departamento de producción, ¿cuáles son los objetivos inmediatos para que agencias se comuniquen con Chaco Films y nos den presupuestos? Para salir a grabar institucionales, para salir a grabar cosas, ¿cuál es el objetivo inmediato? ¿Por qué? Porque de una forma inmediata eso generaría ingresos y en el objetivo a muy corto plazo está eso girando, ¿verdad? Tenemos que vivir, pero eso no puede ser, si solamente nos concentramos en eso, no llegas a nada. No llegas a nada. Entonces, siempre me gustó trazar ya el objetivo, ni siquiera a largo plazo nada más, sino a mediano, ¿qué haríamos en 5 años? ¿O hacia dónde apuntamos a estar en 5 años? Y a largo, ¿qué apuntamos en 10, 15 años? ¿Verdad? A mediano plazo yo ya había puesto, por ejemplo, la dirección de una película previo a Leal y se terminó dando. Podemos hablar de manifestación empírica, energía o también de hacer la tarea de decir, ok, yo a mediano plazo, yo en tantos años tengo que dirigir una película. ¿Con qué personas tengo que hablar? ¿Con quiénes me tengo que sentar? ¿Hacia qué tengo que seguir fortaleciendo? Tengo que seguir fortaleciendo el diseño de producción, el guión, ¿qué? Entonces se va dando. De alguna u otra forma uno va poniendo en su camino ese objetivo que ya pusiste, bajaste a papel o a la compu o al teléfono a mediano plazo. Y a largo plazo también ya se fueron trazando cosas. Para mí, a largo plazo, es dedicarme por completo a la producción de ficción y documental, ya sea largometrajes o series. Si bien le tengo mucho afecto a la publicidad y es lo que nos dio de comer, nos sigue dando de comer, me encantaría que Chaco pueda tener un departamento publicitario y que sea liderado por alguien que realmente quiera explotar eso, ¿verdad? No cerrarnos una vez que empecemos a tener esa producción por lo menos anual de largometrajes, ya sea, o sea, no importan los directores, o sea, directores, yo puedo ser productor ejecutivo de alguna o ni siquiera de repente estar directamente asociado a un largometraje, sino que desarrolle Chaco esta seguidilla de largometrajes, series o documentales para que ese sea el rubro que sostenga la empresa, ¿verdad? El estudio cinematográfico. Ya pasamos a hacer de esa manera un estudio cinematográfico. Yo me siento más cómodo en ese lugar
pero no es una cuestión, porque siempre nos jodemos con colegas que algunos son más fanáticos de la publicidad, otros más del cine. Creo que el audiovisual en sí, la publicidad son cortometrajes, o sea, no deja de ser cine. Sí tiene otros procesos que hacen que sea un poco más caótico. Entonces, al ser más caótico, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que son proyectos que se abren y se cierran, se abren y se cierran. Sus contras es que en el recorrido o en el proceso cinematográfico el cruce desarma, porque el director no tiene potestad de nada y su mirada se ve totalmente tergiversada por una agencia o el cliente. Entonces, y eso hay que respetar igual, es el sistema publicitario. De hace años que es así y es difícil de cambiarlo, ¿verdad? Muchos de los materiales, así que uno dice, qué locura, cómo quedó este material, no sé, de una cerveza que casi cuentan un cortometraje o que tienen como estructura narrativa un cortometraje, normalmente cumplieron el proceso cinematográfico y no la cadena publicitaria que está como manejada por cualquier otra persona menos el director. Entonces, eso es lo que a mí no me llama mucho de la publicidad, porque creo que el audiovisual tiene sus personas a cargo, así como la publicidad también, ¿verdad? Y entonces, establecido así objetivos a corto, mediano y largo plazo, uno puede ver resultados con el tiempo. Hay veces que se alarga más, ¿verdad? Que un resultado que uno dijo que lo iba a hacer en 5 años termina siendo en 10. Ya se bajó y va a pasar. Creo que la palabra clave para todo eso es propósito. Tal cual. O sea, si vos te levantás a la mañana y decís, ¿sabes qué? Tengo tal reunión a las 9 y en serio no me quiero ir. Lo único que te va a hacer ir es tu propósito, tu visión a largo plazo. Por eso está muy bien que mencionas eso. Sí. Porque hay muchísimas cosas que hay que hacer nomás. Exacto. Aunque no den gusto, pero solo vas a hacerlos si ves algún propósito detrás. Claro, exacto. La disciplina, que es hacer cosas porque hay que hacer, tiene sentido con ese propósito. Mucha gente dice que, no cree en la disciplina o le cuesta ser disciplinado porque no se estableció ese propósito o ese objetivo. Escribite un objetivo. Ese objetivo tiene mucho más sentido con la disciplina tiene mucho más sentido con ese objetivo. Claro. Entonces, es el paso o el por qué tenemos que ser disciplinados. No porque hay que ser disciplinados porque sí nada más y no disfrutar de nada. No, por supuesto que hay que disfrutar del recorrido. Claro. El recorrido forma parte de la vida misma, pero la disciplina de hacer algo porque hay que hacer te lo está diciendo ese objetivo a largo plazo. Creo que hasta ahora los 2 puntos principales que aprendí de vos son disciplina con un propósito y dedicación 100%. Dedicación 100% me refiero a que vos no permitiste que tu falta de dinero te haga aceptar cualquier otro trabajo fuera del audiovisual. Y sí, costó muchísimo. Sigue costando. Pero ya no me imagino en otro rubro. Entonces eso también facilita mucho. Sí, como empresario, porque más allá de mi vocación de cineasta, en estos 10 años de Chaco, sí me tuve que formar como empresario porque nunca lo hice, no estudié administración de empresa y aprendí a garrotazos. Por ejemplo, la pandemia fue un lugar en el que uno, para ser un buen empresario, debería haber pensado siempre en un segundo, tercero o cuarta unidad de negocio. Lo sigo pensando y me sigue costando desarrollar otras unidades de negocio que no tengan que ver con el audiovisual. O sea, como que siempre me vi armando incluso distintas unidades de negocio, pero siempre dentro del audiovisual. O sea, es mi vida el audiovisual. Y me siento muy, muy cómodo y con demasiadas ganas de seguir dándole más cosas a ese audiovisual, ¿verdad? O al cine.
Creo que ese es muy buen punto también que mencionas. Vos decís que te cuesta la parte de negocio, pero creo que estás haciendo bastante bien. Capaz tenés un consejo para gente que le cuesta esa parte, porque siempre se habla mucho de que lo audiovisual, fotografía es arte. Y es arte, pero no es como pintar un dibujo y dejar en la pared. Para nada. Es un negocio también. Sí. Entonces, capaz podés, como dice, subrayar nuevamente la importancia de también entender de negocio, entender de cómo funciona el dinero, Sí. especialmente en ese mercado que es diferente a cómo funcionan otros mercados, aparte de lo artístico. Sí, yo creo que eso incluso se retrotrae al nacimiento del cine, porque el cine surge en Revolución Industrial y es entretenimiento. Toma muchas ramas en todos estos más de 120 años, ramas artísticas, se lo rotula como el séptimo arte, pero nació como entretenimiento y sigue siendo un entretenimiento. Uno puede tomar al audiovisual como el séptimo arte y llevarlo de repente a ciertos lugares que están más vinculados a una búsqueda personal como artista, una búsqueda casi propia de cada uno hacia una poética de autor. Por eso se desprende el cine de autor, ¿verdad? El cine de arte y ensayo. Pero ese no es el cine per se, ¿verdad? No, o sea, el cine es todo, y cada vez que hay gente que se siente frustrado por la cuestión económica, pero está apuntando al cine de arte y ensayo, tiene esa contradicción. Entonces, es más fácil de lo que parece en ese aspecto decir, ok, si yo quiero hacer dinero, debería apuntar al entretenimiento, porque el entretenimiento es un espectador, mira el material y va a pagar por eso, ¿verdad? Entonces puede tomarse de la forma más artística posible llevar a cabo ese material cinematográfico y artístico, pero pensando como comercio, ¿no? Siempre y cuando tenga esa frustración y quiera apuntar a redituar plata, ¿verdad? Porque es que al fin y al cabo de eso se trata. Se trata de compartir el arte. Totalmente. Y si vos haces solo para vos, como el ejemplo de dibujar un dibujo y después dejar encerrado en tu cuatro paredes, en tu cuatro ¿a quién le paredes y sirve? no mostrarle a nadie. Claro, exactamente. Ella forma parte. Hay muchas. A ver, yo quiero igual como nombrar a que el cine no existe un cine si no existe el otro, ¿no? Sin el otro, es como son dependientes. Quiere decir que un cine de autor que de repente, no sé, cuenta sin una estructura clásica algo, si cuenta de una forma muy peculiar en la que el espectador no lo va a tomar muy como entretenimiento, una plataforma te rechaza la distribución, pero ingresó a un festival y ganó un premio, ese cine también es importante, ¿verdad? Ese cine también es importante porque viene a mover un poco la estantería a nivel pensamiento, ¿verdad? El lenguaje se reinventa siempre. Se reinventó el lenguaje en la música, en la pintura, en el teatro y, ¿por qué no, en el cine? Entonces, ese lenguaje viene a romper un poco y después termina estableciéndose también y haciéndose lugar. Y de hecho muchos directores tomaron cosas del cine de arte y ensayo para llevarlo al cine comercial. Y después se tomó adoptando. Y esa es una rosca que siempre... Y al revés también. Y al revés también. No, al revés no tanto, porque hay muchos... el buen cine de arte, por lo menos que conozco y que siempre trato de consumir, son de directores o de realizadores que ya manejan el cine clásico por excelencia y entonces pueden romper ese cine clásico. Hay muchos realizadores que van directamente al cine de arte sin haber explorado el cine clásico y después terminan como en una búsqueda que no tiene pies ni cabeza y se termina frustrando el mismo artista. Está muy interesante eso. O sea, decís que uno está encima del otro, hay como una
jerarquía ahí que deberías haber pasado por tal época? Hay mucha gente que se va a enojar con estas afirmaciones, pero sí, yo me hago cargo de lo que creo y creo que de repente es necesario manejar un lenguaje audiovisual clásico o por lo menos estructuras establecidas para poder corromperlas o para poder implementar cosas nuevas. Tiene cierta lógica. Esa base. Tiene una lógica. Uno, a ver, de repente sin darse cuenta puede generar algo nuevo, pero ahí ya estaríamos yendo a la suerte, al azar. Y yo creo que hay grandes, a ver, Iñárritu de repente es un fanático de su cine y de repente él hace películas de autor y hace películas muy comerciales, ¿verdad? Y en esas de autor uno ve cosas súper interesantes que ya sabes que no va a ser mainstream, no va a ver todo el mundo, pero él ya pasó o sea, él sabe cómo romper esa estructura. Te está proponiendo desde una base ya conocida y está al siguiente nivel nomás. Está en un siguiente nivel ya básicamente. Sí. Entonces es muy importante esto. ¿Sabes por qué es importante, Julián? Porque para el estudiante. Porque el estudiante, tuve 1 millón de amigos y colegas o conocidos y que hasta ahora siguen saliendo así también de la facu, es que quieren salir y hacer y romper y generar algo nuevo y yo te iba a contar de otra manera todo. Yo lo sé mejor. Claro, vos no entendés. Yo sí entiendo, pero vos no entendés, ¿ok? A ver, y después lo que plasman o lo que tratan de contar a nivel cinematográfico no tiene pies ni cabeza y se frustran ellos mismos porque nadie vio. Entonces generan toda una ola paralela de odio o de elitismo, pseudo-elitismo cinematográfico para decirte, no, realmente vos sos conservador y no entendés. No, en el fondo no hiciste la tarea. Aprende primero y después rompe. Porque eso lo hizo hasta esas olas grandes que tuvo el cine, que rompieron, venían de directores que sabían, que manejaban a rajatabla el cine clásico. Entonces, eso está bueno entender también, ¿no? El famoso, es mi arte y vos no entendés. Claro, a ver, por nombrar, no sé, clásica Nouvelle Vague, los realizadores de la Nouvelle Vague que rompieron con el lenguaje clásico en ese entonces, manejaban perfectamente el lenguaje cinematográfico. Claro. Perfectamente. Sabían exactamente cómo romper eje y manejaban exactamente todo tipo de ritmos, estructuras, formas, tamaños de cuadro, todo. Claro. Ellos vienen a romper desde otro lugar, ¿no? Hay que conocer las reglas para poder romperlas. Para poder romperlas, claro, es más fácil, ¿no? Para volver a un tema que creo que les va a interesar mucho a nuestra audiencia más joven, ¿qué le recomendás a alguien que recién estudió, 4 o 5 años, terminó su tesis y ahora quiere empezar con lo audiovisual en Paraguay, pero le interesa mucho más el cine que la publicidad? Bien, uno puede meterse de fino al cine, pero depende de cómo uno viva. Si está viviendo de tus padres, puede ser, ¿no? Hoy por hoy. Eso no quiere decir que cambie rotundamente en pocos años, porque hace 2 o 3 años se promulga la ley, se reglamenta y hoy tenemos INAP, que es el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. O sea, tenemos un instituto de cine, fuimos uno de los últimos en todo el mundo. Muy loco, porque imagínate que acá al lado de nuestros vecinos en Argentina hace 40 años que está el Inca, más incluso. Y eso viene a cambiar un poco todo. Viene a cambiar porque al tener un fomento podemos dejar de pensar en la película como algo que cómo lo llevamos a cabo, sino no, por lo menos ya va a haber una estadística ya no van a ser 3 películas por año, van a ser 15. Va a haber un mercado de largometrajes, ya sea de ficción o documental o series. Entonces ahí se podría pensar, ya bueno, yo me quiero dedicar al cine. Quiero ser gaffer de cine y no gaffer de publicidad. Quiero ser vestuarista de
cine y no de publicidad. Eso es un futuro que creo que podemos confirmar que va a existir. Que va a existir pero y que así ya para alguien que... ya está existiendo. O sea, se podría decir que hay Ok. ciertas cabezas de área que están pasándose de película en película, por más pocas que tengamos, y está tocando muy poco ya publicidad. O sea, vos decís que yo recién salí de la facultad, Ajá. ¿sí? Tengo 22 años, 24, y puedo trabajar en una producción de una película de cine ahora, que Sí. recién terminé mi tesis. O puedes tranquilamente, puedes entrar y entrar, no sé, en el departamento que más te hayas no sé, abordado, y seguramente con alguna experiencia, por eso estás entrando en una película. Y no sé, no necesariamente vivir ya de eso, porque no tenemos la cantidad de largometrajes o de proyectos de cine, porque las series también tienen que empezar a desarrollarse para las plataformas acá. Y entonces no hay una seguidilla para vivir de eso ahora mismo, hoy, ¿verdad? Pero es en un futuro muy, muy, muy corto. Creo que acá podemos aplicar tus dos aprendizajes de Sí. Rodrigo Salomón. Uno, la dedicación con el propósito Sí. de que en el futuro vamos a tener eso, Tal cual. más de lo que tenemos ahora. Y el segundo que era, ayúdame, No, del tener el propósito. de dedicarse 100%. Ese era el segundo. Tal cual. De que aunque todavía no puedas tener el puesto de tus sueños en una película de cine paraguaya, capaz puedas entrar al área de cobertura, de Lo que fotos, sea, de lo que publicidad. sea. Uno tiene que, a ver, si uno ingresa ya a una película, uno puede haber salido de la facultad con la especialización de dirección, ¿verdad? Para mí la especialización de dirección igual es algo que me gustaría hablarlo con los titulares de cátedra, de las facultades, porque creo que hay especializaciones en todo, pero la dirección termina decantándose de alguna de las especialidades. Ok. Prepararse como director creo que es una farsa. Es fuerte, pero uno puede... ¿Por qué le digo esto? Porque conocí grandes directoras y directores que eran actores, músicos, montajistas, directores de fotografía, directores. Entonces cada uno desde su especialización pasó a dirigir después. Pero formarse como director, como realizador, Así directamente, sin ni una base como detrás. teniendo nada más un poquito de todo, sin tener un desarrollo de uno de los departamentos, o guionistas, hay directores guionistas, que hicieron 30 guiones y después en el 31 dijeron, che, yo quiero dirigir. Y dirigen una genialidad. Desde donde, desde sus formas. Capaz que van a tener que necesitar, no sé, un director que viene de guión va a tener que necesitar un soporte importante en la foto, ¿verdad? Pues no maneja mucho la parte técnica. Pero así como un director de fotografía que solamente está pensando en los cuadros, va a necesitar un soporte importante en un montajista, porque los directores de fotografía quieren hacer cada cuadro impresionante, pero a veces no pegan dos cuadros. No, o sea, son dos cuadros de dos pinturas, pero vos necesitabas un close-up nomás en el medio para poder montar eso. Entonces, eso porque yo de ahí tiro siempre. Porque esa es tu área. Esa es ahí. mi área. Yo siempre tiro lo mío, y estoy muy orgulloso de ser editor, de haberme tomado ese camino, porque la edición y el montaje es básicamente una segunda etapa de un proyecto en donde se vuelve a tomar el lenguaje, ¿verdad? Uno vuelve a contar lo que en rodaje tenías previsto, vuelves a cocinar ahí. Danos la lista. No me diste edición, ok, guionista, Guionistas, Actor. actores, directores de fotografía. No, a ver, la lista es muy grande porque uno puede ser vestuarista y después terminar dirigiendo. Ok. Nada más que... ¿Cuál es el mejor para vos? Para mí, yo creo que el montaje. Ok. Lejos el montaje. Pero Porque ahí ves todo el proceso hecho. Claro, ahí entra una cuestión súper egoísta, egocéntrica, narcisista mía, porque vengo del montaje. Pero por otro lado, porque en el montaje uno realmente entiende qué vas a ver, cómo funciona un raccord de movimiento, un raccord gráfico, o sea, uno termina entendiendo mejor el lenguaje audiovisual en el montaje, ¿verdad?
y también ves lo que se hizo mal y qué área hizo qué cosa mal. Claro, ves, claro, ves claro. muy específicamente, vestuario hizo algo mal aquí. Sí. El director de F no sabía qué estaba haciendo. Exacto, Entonces, exacto. ves todos los errores. Pero eso, a ver, obviamente desde mi fanatismo, ¿verdad? Eso no quiere Tu decir... opinión. Mi opinión. A ver, estas películas que últimamente está dirigiendo Ben Affleck, un tipo que siempre fue el lead actor, vos decís, esto va a ser también un actor protagónico, narcisista, ¿qué va a saber dirigir? Nada, y terminamos viendo obras de arte. Quiere decir que él, en su rol de dirección, es una persona que sabe manejar y sabe lo que quiere y sabe manejar perfectamente a sus cabezas de área en la fotografía, en el montaje. O sea, nunca termina de sorprenderte un realizador, no importa de dónde venga. O sea, por eso quiero como aclarar eso, porque si bien soy fanático del montaje, uno puede dirigir desde cualquier lado. Ok, entonces creo que esa podemos establecer como la tercera regla de Rodrigo, de que si quieres ser director, si quieres ser la cabeza de un crew, de una producción, debes tener alguna base en las otras áreas. Sí, uno tiene que manejar todas las... Sí, para dirigir uno tiene que tener o ser fanático al menos de alguno de esos. Tiene que tener conocimiento de todos, pero tenés que tener uno de los departamentos tiene que ser tuyo, porque entonces vos sabés que vos vas con la confianza de que de ahí esa es tu área. Y le veo muy inverosímil a un realizador, a un director que sepa un poco de todo, pero nunca haya tenido una especialización. Me genera mucho miedo, ¿verdad? Es que si ves también en los créditos de las películas de Hollywood, siempre es, no siempre, pero muchísimas veces es dirigido y guionado por, dirigido y producido por, sí, y también dirigido y editado por. Tal cual, así mismo. Son los clásicos, pero como te digo, el director puede venir de cualquier lugar. Hay directores. Hay que entender también, esto lo dije y lo voy a seguir repitiendo, el cine nace y sigue siendo hoy, 120 años después. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede estar ajeno a lo técnico, a la tecnicidad de las cosas, a decir no, a ver, si yo soy guionista, no entiendo nada de cámaras ni nada de esto, y bueno, probablemente no seas guionista luego, no es director ni guionista, porque el cine de por sí es muy técnico. O sea, puede venir alguien, me han volado a la cabeza gente de make-up que maneja perfectamente tamaños de cuadro y calidad y qué tan cerca vas a estar, si va a ser un lente macro, cómo se le va perfectamente, y hace make-up. Entonces te das cuenta de que esa persona, por más de que no necesariamente esté manejando el departamento de gripería y luces o de cámara, está en make-up, pero tiene la noción técnica en todo momento de lo que se va a ver y de cómo se va a ver. Entonces no podemos escaparnos a lo técnico en el cine. Una persona que no quiere manejar la parte técnica, que te dice, no, lo que pasa es que yo estoy en producción, no quiero. Y tenés que saber, tenés que aprender. No tenés que aprender a hacer cámara como el primero de cámara, pero tenés que aprender. Al fin y al cabo es contar historias con diferentes herramientas. Exacto. Y si vos no conoces tu herramientas, ¿cómo vas a contar la historia? Claro, si no conoces las herramientas, si no le tenés respeto a tus herramientas, no vas a ir a ningún lado, ¿no? Ok. ¿Puedes contarnos alguna anécdota tuya que siempre te acuerdas? Siempre contás cuando estás tomando con los amigos. Sí, bueno, en Leal tuvimos muchas, y una en particular que fue la de ir a grabar ya, antes de iniciar el rodaje en sí, con todo el crew, Pietro y yo ya nos fuimos con las fuerzas especiales a grabar una incautación real de marihuana con 3 UH-1, los helicópteros del 70 que tenemos acá. Por acá no hay helicópteros muy pro que digamos.
Y Pero son lindos igual. no, son impresionantes, ¿no? De Apocalypse Now, del 70. Esa onda. Y fue una locura para nosotros ir a grabar eso en una situación un poco audiovisualmente cómoda para nosotros, porque era casi una cobertura, pero cinematográfica, que a la vez nos iba a servir de inserts y de cómo se mueve el lenguaje así cinematográfico de comandos y de fuerzas especiales y militar para la película, que nosotros teníamos que arrancarla una semana después. Okay. Entonces nos fuimos y encima nos bromeaban, nos decían cualquier cosa si escuchan una bala o un disparo, ya es cuerpo a tierra, nos mostraban cómo ir a cuerpo a tierra. Y nosotros todos teníamos cámara de cine ahí en mano y teníamos el cuerpo a tierra, te tiren la mierda la cámara. Entonces esa anécdota fue genial. Eso no creo que pase en Hollywood, es algo más tercermundista. De la cual uno puede estar, cagarse de miedo, pero a la vez estar orgulloso también, porque es más real. Es más real todo, es más real. Y, es lo real. Y sí, es lo real, súper real. Y es que cuando bajamos a grabar, hay imágenes en la película en la que se ve un establecimiento de las personas que manejan estas hectáreas ilegales de marihuana. Y en los establecimientos estaba liso todavía, sí, caliente todavía. Estaba ahí todavía todo. Es muy loco, ¿verdad? Ver eso ahí y grabar eso ahí, en ese momento, ¿verdad? Esa fue una de las anécdotas que más me marcó como cineasta. Creo de repente a un fotoperiodista de guerras o fotoperiodistas de... No sé, tengo unos amigos italianos ahora que están grabando un documental, va a ser coproducción también de Chaco. Van al Chaco normalmente, y crew súper reducido, y se meten en comunidades indígenas en el momento en el que se van a sacar la cédula. Y es súper duro ver todo eso, vivir todo eso. Entonces creo que para esas personas no habrá sido una anécdota muy increíble la de cuando nos fuimos nosotros a grabar, pero para mí sí, ¿verdad? Porque yo vengo de la academia, de decir, no, espera, tenemos que tener storyboard, tenemos que tener acá acción, no había. Claro, eso, claqueta. Salir a grabar claqueta, ¿dónde está el sonidista? No. Pero igual creo que muchos directores de Hollywood te van a envidiar por esa experiencia. Sí, tal cual, por eso. Porque ellos tienen eso en un set armado, todo lindo. Todo lindo, luz, todo perfecto, bola y... lleno de extras y de como armas de fogueo. Así es. Así mismo. Para volver al tema de cómo sobrevivir en el área audiovisual en Paraguay, para alguien que recién está empezando. Vos dijiste que sí hay posibilidad de entrar al mundo de cine y trabajar en una producción de cine, pero digamos que eso está siendo difícil o que ya se intentó eso. Ajá. ¿Qué otras posibilidades hay de trabajar en audiovisual, ganarse el pan del día a día y no estar obligado a hacer Uber o Claro. de otras áreas? Y yo creo que tomando, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que alquilar mi cámara en ese entonces, era estudiante. ¿Tu única cámara? Claro, mi única cámara, siendo estudiante, dije, bueno, ¿cómo puedo seguir haciendo dinero dentro del rubro sin tener que ir a otro lugar o sin tener que hacer otro negocio, ¿verdad? Y bueno, voy a alquilar mi cámara. Entonces hay que ponerse creativos y hoy por hoy contamos con una industria audiovisual, publicitaria, sí, pero publicitaria no es solamente las publicidades, hay institucionales, hay cápsulas de redes, hay reels, hay tanto, todo el día estamos scrolleando y hay tanto material por hacer, tanto contenido por hacer, que de alguna u otra forma tenemos que ser creativos para generar esto y o sea, de repente uno se queda pensando, no hay gente que hace food stylist, no hay gente que hace, no sé, efectos, o no hay muchos asistentes de arte. Siempre es un drama conseguir asistente de arte. No hay gente que haga carpintería entonces, para el audiovisual. Entonces uno dice, hay tantas cosas que hacen falta. Que faltan, ¿no? Claro, y que si uno se pone
creativo puede hacerlo sin necesariamente salir del rubro y sin perder lo que hablamos que ya es objetivo. Eso serían objetivos a corto plazo. Medianos y a largo. Medianos a largo, vos podés hacer carpintería para arte y querer dirigir. O sea, eso no te saca llegar a ese objetivo de dirección. Va a acelerar el proceso realmente. Pero es el proceso. Claro, después de director vas a entender y seguramente es muy probable que tu película tenga las mejores escenografías, porque vos sabes exactamente qué escenografía está mal hecha. Entonces, hay mucha comodidad en afirmar, no se puede vivir, cuesta mucho, te pagan mal, no se puede vivir del audiovisual. Es muy cómodo decir eso. Creo que ese es un gran punto y el otro gran punto es ¿qué dirán? Claro. Porque yo no voy a ser runner y traer café. Claro, yo claro. Yo voy a ser carpintero, yo no voy a ser asistente de arte. ¿Qué es lo que es eso? Pero si no empezás ahí, no vas a llegar a nada. No vas a llegar a nada, no. Tener demasiado altos estándares ya recién saliendo de la facultad. Claro, y tienen altos estándares. Eso, bueno, forma parte ya de una cuestión núcleo familiar y de lo que uno aspira. No quiere decir que, uno tiene que barrer para llegar. Hay personas que llegan más rápido, otras que no. Ahora, si el objetivo a mediano o largo plazo es llegar a la dirección o llegar a ser cabeza de área, pues hay mucha gente que no quiere dirigir también, ¿no? Realmente como que nos tiramos siempre a hablar mucho de la dirección, pero hay mucha gente que quiere ser productor, grandes productores ejecutivos. Ser cámara. Hay gente que no quiere salir del departamento de luces, quiere ser un gaffer impecable, o en gripería, quiere ser un key grip renombrado, que es la persona a la que le vas a llamar siempre que tengas un problema con un carro, con una grúa. El que te sale solucionar lo que sea. Todo, claro. Entonces, y se quiere quedar ahí y puede llegar a ganar muchísima plata ahí, mucho más que un director, porque nunca para de tener trabajo. Nunca va a parar de tener trabajo si es bueno en lo que hace. Aunque capaz, desde afuera, si no conoces el área, vas a decir, ¿qué es lo que es un key grip? Sí. ¿Qué es lo que es un técnico? Claro, ¿qué es eso? Porque nos venden también eso, ¿verdad? Es culpa más de Hollywood ya eso. Nos vendan los Oscars para ciertas personas nada más, ciertas cabezas de área. Aunque ni allá es así. Claro. Un key grip es así una persona muy clave. Pero un la más clave. Es súper clave también. Sí, son los más claves, básicamente. Y sin ellos no habría un director de fotografía, básicamente. No habría nada en realidad. Así que hay que vencerle a esas frases que generalizan demasiado y que dicen no, es difícil el mundo audiovisual, no hay trabajo. No, mentira, realmente hay mucho. Para mí hay más demanda de puestos que faltan que gente que quiere trabajar en eso. Totalmente. Creo que podemos agregar unos 2 puntos a tus primeros 3. Sí. El primero es no tener miedo y alquilar, aunque tu única cámara. Aunque sea tu única cámara la que vos decís, no, yo a este le cuido y le tengo así, porque fuimos todos así, geeks y fanáticos. Pero no sirve si está ahí tomando polvo. Si están tomando polvo, no, bueno, que te dé de comer entonces. Y el segundo punto es no tener estándares demasiado altos. Sí. Salir a ser capaz, no sé, te vas como runner y entregas café, pero capaz alguien te habla, porque aparte de ser muy técnico, el área audiovisual es también muy de comunicación, muy social. Sí. Vos tenés que estar presente, la gente te tiene que ver en el set, tiene que ver que vos estás dedicándote 100% a esto y te van a llamar de vuelta. Y no solo para runner, te van a decir, che, mira, me gustó cómo trabajaste, estás atento. No es que solo traes el café, capaz también ayudas con la luz si ves que necesitas ayuda. Es que así arranca todo. Y te van a llamar para la luz. Vos te vas y si serviste súper bien el café, es muy probable que puedas juntar muy bien los cables. Y entonces te metiste O si serviste tan bien el café y te quedaste de repente averiguando e indagando cosas en vestuario, es muy probable que seas muy bueno después en el departamento de vestuario o de arte o de lo que sea, porque ya serviste bien el café. Entonces, sí, yo lo que pondría es, hay que tener altos estándares, pero no en el corto plazo. A largo plazo. Sí. Exactamente. Tenés los estándares, o los objetivos más altos posibles, pero tenés que saber ordenar. No ponga a corto plazo eso.
Ni a mediano, poné a largo de última. Total, vas a llegar. Ya está escrito que vas a llegar porque ya es un objetivo a largo plazo. O sea, no es una posibilidad. Hay que también entender que los objetivos son objetivos a llegar, no una posibilidad nada más. Un objetivo a corto, mediano y largo plazo, por algo se llama objetivo. O sea, uno va a llegar a eso, tarde o temprano. No es una posibilidad. Entonces, si vos le pones allá arriba como algo a llegar, va a llegar. Y no tenés la presión de estar frustrándote ahora mismo en el corto plazo. Pero si no lo pones allá, entonces nunca vas a llegar. Nunca vas a llegar. Eso claro. es clave Te también. puedes tropezar por pusiste abajo y te estás tropezando y nunca vas a llegar. Lo bueno es que también no hay forma de esconder técnicas o secretos o algo si vos estás presente en el rodaje. Si vos estás ahí, aunque estés sirviendo café, vos ves qué lente pone el director de fotografía, qué le dice el director a sus actores, qué colores combina la que hace vestuario. Vos ves todo eso y también hay que decir, muy poca gente es así cerrada o creída en nuestro área. Vos le preguntás sobre su área y te va a contar la Biblia. Te va a contar. En particular pasa mucho eso acá. Acá porque el latino de por sí no es celoso de su trabajo y te cuenta todo, te quiere contar todo. Te quiere hacer parte de su departamento. Eso me ayudó muchísimo, eso aprendí y se lo debo mucho a mi ex socio y gran amigo Diego de Garay, tipo que nunca escatimó en contarte nada. Él si puede te va a contar hasta cómo cambió la perilla de la cámara que se le jodió una vez en pleno rodaje y cómo salvó la situación. O si le querés preguntar por una gran puesta, él te va a decir cómo hacer esa gran puesta. O sea, yo me acuerdo de él. Yo estuve en mi primer rodaje profesional, estuve contigo. Yo fui tu asistente de cámara, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Para la producción de Tokio. De Tokio, claro. Yo le pregunté a Diego de Garay, yo era un nadie. Sí. Eso fue hace 6, 7 años. A mí nadie me conocía. Yo llamaba nomás a diferentes productoras. Ajá. Creo que ya había llamado a Guarani Films. A Guarani, Agus. Sí. Y me dijo, che, Yulan, tenemos una producción tal día, tenemos 400.000 para vos. Sí. Toma. Vamos. Yo sí, hijo de puta. Yo todo nervioso, me fui malísimo. Yo no me contrataría de vuelta como asistente en ese rodaje. Pero no, pues mira todo lo que avanzaste, mira todo hasta dónde llegaste, gracias a ir a aceptar eso. Porque hay que hacer también. Hay que mandarse. Pues si podrías haber dicho no. Yo no sé, y es peor, porque uno no se anima. Uno tiene que hacer cagadas. Hay que Las animarse. cagadas que yo me mandé, yo he llegado a borrar discos enteros. O sea, hay muchas cosas. Uno pasa muchas cosas. Y si no pasa por eso, después ¿cómo aprendes? Entonces, claro, animarse. Es animarse. Y ahí lo conociste a Diego. Entonces, ahí lo conocí a Diego. Y yo, así, siendo nadie, me acerqué a Diego, le pregunté... encima no le pregunté, eso ya es mucho, ¿verdad? No le pregunté cómo hacía su luz para que se vea así, sino le pregunté por qué no lo hace así, como yo pensaba que era mejor. Y te habrá explicado tranquilamente con toda la paciencia del mundo. Sí, con todo el amor. Sí. Y yo así, mira, interesante, ¿verdad? Y no era ni quién sos vos para decirme cómo poner mi luz, claro, para pasa, nada. ¿Qué pasa con los cabezas de área? Pasa, en otros países pasa, ¿verdad? Yo, por en Argentina me pasó eso. La gente, o sea, llega un momento dado en que, no sé, como la presión del rodaje, una cosa así, uno no quiere, ¿verdad? Estar lidiando con ese tipo de cosas, pero no con Diego. Diego es un amor de persona. En ese aspecto, él todo lo que ha aportado al cine y al audiovisual también acá, vale la pena destacar porque no es conocimiento, ojo, es la forma en cómo llevar el conocimiento. Ajá. Entonces tenés nuevas personas que no tienen drama, que quieren ser como él, no tienen drama en contarte cómo lo hicieron y se sigue transmitiendo. O sea, es como una energía expansiva de colaboración. Entonces es muy importante nombrar este tipo de cosas porque en la colaboración se generaron nuevas generaciones de chicos que lo único que quieren hacer es seguir colaborando y colaborando entre ellos, ¿no? Es muy bueno eso. Y eso es. Y creo que también los que somos más introvertidos, que yo soy también alguien así y era mucho más antes, podemos aprender a superar eso y a cambiar totalmente nuestra mentalidad. Porque yo, primer año después del colegio, yo no me fui a estudiar. Bueno, me fui a estudiar un mes y después me di cuenta, eso no es lo mío.
Claro. Que puede ser que hay gente que le gusta, genial, hay gente que no, ¿verdad? Todo 2015 yo pospuse Ajá. salir a hacer los contactos que yo sabía que debería hacer. Claro. Por introvertido, por posponer, por no tener objetivo muy a largo plazo, sino así, Sí. voy a decidir la próxima semana. Claro, claro, sí. Pero después me animé y ahí fluyen las cosas. Te vas a un rodaje, te lleva a otro, y ya te llaman por algo específico o te dicen, che, mira, yo tengo tal proyecto para vos, haceme bien y te voy a pagar la próxima. Claro. Hay que estar también dispuesto para esas cosas. Pero por supuesto, acá hay una mala praxis en ese aspecto, porque la cantidad de cosas gratis que hice en Buenos Aires, para que con la promesa de que algunas salían y otras no, me jodían, y habré hecho miles, y acá no. Acá de repente un runner o alguien, o va a entrar una persona, un pasante. Por suerte ahora se está gestando y nosotros incluso desde Campro vamos a presentar un sistema de pasantías. El pasante quiere estar ya, un poquito más. Pero igual hay como una cuestión de si yo voy a estar, ¿por cuánto me van a pagar? Pero todavía no hiciste nada. O sea, vos no me podés mostrar en papeles que estuviste en un rodaje y ya querés cobrar. Entonces, ¿dónde están esas ganas de aprender, verdad? Eso no quiere decir hablar de trabajos, claro, de explotación y de tener gente sin pagar, no para nada. No. Sino de dónde están esas ganas de, porque si es tu rubro y vos realmente querés trabajar en esto, lo mínimo que podés hacer es tratar de arrancar gratis, como sea, para aprender. Y gracias a eso después te van a llamar, ¿verdad? Entonces, eso... Es que es también un favor. O sea, yo lo veo así. Sí. Si una marca, si Coca-Cola viene junto a mí y me dice, Julian, vos podés grabar y editar nuestro comercial del fútbol, o lo que sea, del Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol, claro. Yo pagaría para poder hacerlo. Claro, totalmente. Sí. Entonces hay que verlo como un favor. Sí. Si alguna marca o agencia o productora te dice, mira, nosotros te damos el permiso de grabar esta publicidad para nosotros porque estamos poniendo también un cierto riesgo en tus manos. Tal cual. ¿No viste esta cantidad de reels en Instagram, por ejemplo, de filmmakers que hacen dummy commercials? O sea, es como que hacen prueban unos planos y unas formas de una lata de Budweiser. Y nunca le pagó nada a Budweiser. Sí. Les nombró, pero gracias a eso y a que hayan básicamente invertido mucho trabajo, tiempo, que el tiempo es dinero, en hacer eso, después te terminan llamando. Entonces, esa parte es la que de repente se pierde un poco acá, ¿verdad? De no decir, ok, pero vayamos juntos en un videoclip. Videoclip, encima no tenemos cliente, ¿verdad? Porque el cliente es el artista está agradecido que vos no le cobres. Entonces, experimentemos en un videoclip. En un videoclip ya tenés asistentes que dicen, no, pero no sé si no van a pagar. Pues sí, bueno, no, ahí creo que por ahí no va, ¿verdad? Necesitamos más personas que quieran aprender, ¿no? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, claro, tal cual. Tiene que ser también. O sea, yo, por ejemplo, sí, es que en la pandemia yo no tenía muchos trabajos. Ajá. No sé, 1 o 2 al mes capaz. Sí. Yo igual hacía audiovisual. Claro. Me fui junto a no sé qué café, le dije, hey, le voy a hacer un video gratis, dale canje 1 millón, ya está. Sí. Me fui a un hotel, le dije, hey, canje unas noches, le hago un video. Las cosas que hicimos en la pandemia, hasta de papas fritas en mi casa, terminé haciendo así imágenes o audiovisuales con tal de seguir haciendo lo que nos gusta y de seguir viviendo de lo que nos gusta. Y lo lindo también es de que hay mucha gente como nosotros con los que podemos trabajar en conjunto. Claro. Sí o sí hay alguien que le encanta hacer vestuario, pero necesita alguien que dirige, alguien que hace cámara, y se van juntando y pueden hacer algo muy increíble con 0 presupuesto. Así mismo. Y algo que después cada uno de ellos puede mostrar a posibles clientes en el futuro. Porque eso también se trata. Es muy importante el reel. Suena muy obvio, pero es súper importante el reel. Y es tan fácil acumular un buen reel si es que tenés trabajos sin costos, no te pagaron. Claro, hiciste 5 trabajos gratis, pero de los cuales vos te sentís orgulloso, mostrás eso, tenés un reel ahí armado de algo.
Y el director creativo de la agencia que ve tu reel no sabe que no fuiste pagado por No Budweiser. sabe, ¿qué vas a ver? No hay problema, va a mirar y decir, che, qué buenos trabajos. Y Contratado. Sí. Y aparte ahora hay mucho filmmaker freelance, porque el sistema de freelance también creció. Antes eran todo productoras y hay muchos freelancers muy buenos dando vuelta. Y bueno, también las agencias tienen sus productoras in-house para hacer materiales un poco más pequeños, ¿verdad? Cuando ya es grande van a productoras, pero eso genera nuevos puestos de trabajo. O sea, trabajo hay, básicamente. Ahí, el que quiera trabajar va a encontrar. Va a encontrar. Contanos de tus proyectos a futuro. Bien, ahora mismo estoy detrás de 2 largometrajes. Uno de forma inmediata, ahora y a corto plazo para grabarlo posiblemente en enero, febrero, que son los meses más tranquilos también, porque justamente acá combinamos, no es como que hay crew que solamente se dedica a cine y solamente a publicidad, sino que acá combinamos. Y hasta diciembre explotan siempre todos de publicidades y es más fácil conseguir un crew de altos estándares en enero, febrero. Este largometraje es una comedia negra. Estoy empezando ya a ser fiel a mi estilo, a mi poética. Yo, si tengo que elegir hoy a un director de cabecera, sería Todd Phillips, porque todas sus comedias me encantaron. ¿Cuál va a ser tu rol? Como director. De este largometraje te estoy hablando a grabar va a ser como director, ¿verdad? Y nada, volviendo a Todd Phillips, es un tipo que hizo un montón de comedias, Project X, War Dogs, un montón. Él después de todas estas buenas comedias, encima que uno de repente la comedia cuesta mucho hacer y no le da mucha bola, pero explota en taquilla, en las plataformas, termina haciendo Joker. Pero porque el tipo tuvo una exploración hacia lo que más le gustó y lo que más siempre quiso hacer y después termina haciendo un proyecto un poco más denso, pero que hay un antes y un después de este Joker, ¿verdad? Que vimos de Todd Phillips. Entonces, hoy por hoy, él es mi director de cabecera, me encantaría seguir sus pasos y por eso entonces estoy encarando una comedia para el año que viene. Y después sí, ya hay otro largometraje un poco más de época que se está escribiendo todavía y que se va a tener un recorrido más grande por búsqueda de fondos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estreno 2030. Sí, ojalá que no tanto, pero sí. Tiene su recorrido, ¿verdad? Cuenta también una historia acá de los 70. Entonces, esos 2 proyectos como director. Como productor ejecutivo, desde Chaco, ya estamos en tratativas con una coproducción italiana de un documental. No puedo dar mucho todavía a conocer hasta que se firmen todos los contratos de coproducción, etcétera, etcétera. Y así como también varios otros proyectos que están así dando vuelta acá. Por ejemplo, ahora están grabando un cortometraje en el que Chaco, yo entré también como coproductor. Entonces, estamos tratando de coproducir mucho para justamente generar esa biblioteca filmográfica de Chaco, ¿verdad? También. Porque si no, ir a vender a un mercado, no sé, vamos a Ventana Sur a vender, quiero cerrar por lo menos 3 largometrajes en una plataforma, es difícil que cierres nada si no tenés otros proyectos detrás, ¿verdad? Nosotros tenemos básicamente Luna de Cigarras y yo tengo Leal pero como director, no como productor, ¿verdad? La importancia del reel también en cine. Claro. Entonces, es por ese lado que estamos, o sea, yo por lo menos en Chaco Films estoy explorando también la producción ejecutiva. Luego de 10 años, porque Luna de Cigarra fue mi primera experiencia así fuerte, ¿verdad? Y así, en eso estamos. Más bien tratando de ejecutar ya esto que se había establecido a mediano y largo plazo años atrás, ¿verdad? ¿Hay algún mensaje o reflexión que te gustaría compartir? Sí. Sobre la importancia del cine y el poder de contar historias a través de ese medio. Sí, esto repito siempre y es que sin cine no tenemos identidad
una nación o una región, en particular una nación, genera su identidad y su imaginario social a través del cine. Siempre tomo también el ejemplo de Argentina, porque me formé ahí, y que ellos tienen ahora un promedio de 98 películas por año. Ellos se ven más argentinos escuchándose a sí mismos. Entonces, y pasa con Estados Unidos, con Alemania, con cualquier país, con España. Y nosotros, de repente, al no tener cine, nos burlamos de nosotros mismos. Decimos, a ver, nos fuimos a vivir afuera y dejamos de hablar como paraguayos o perdimos ciertas cosas. Y el cine va a lograr eso, va a seguir expandiendo esa idea de imaginario social paraguayo. Eso es muy interesante. Sí, entonces... Todavía no lo pensé tanto así, pero ahora que decís tiene mucho sentido. Claro, no nos escuchamos, no tenemos héroes, no tenemos asesinos. No importa, no todos tienen que ser héroes. Tiene que haber un imaginario social paraguayo. Un imaginario social paraguayo. Así es. Muy buena frase. Ok, muchísimas gracias por venir. Por favor. Espero que... A las órdenes siempre. Yo al menos aprendí muchísimo. Qué bueno. Espero que nuestra audiencia también. Sí. Ojalá. Y escuchen. Vamos a escuchar. Todo. Si llegaron hasta aquí, son verdaderos fans de Rodrigo Salomón. Creo que podemos esperar mucho de vos todavía a largo plazo. Gracias. Suerte en... De vos también, Julian. De Julius también. Así que... O sea, detrás de cámara de Julius. Grande, Julius. No, así que lo importante es que sigamos colaborando entre todos.